Bien, tal como les habíamos anunciado, estamos en el estudio con dos panelistas que nos van a ayudar a entender cómo se ha estado desarrollando la semana política del gobierno, los problemas que está enfrentando el presidente Sebastián Piñera, etcétera. Y estamos acá en el estudio entonces con Davor Mimica, él es fundador de Red Liberal, profesor de análisis político de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Davor, por acompañarnos. Muy buen día. Y Axel Callis, hombre de la casa ya a estas alturas, director de Fundación Chile 21. No, de una de las áreas. Bueno, de una de las áreas, digo director de una de las áreas, eso iba a decir. Buenos días. Y además analista político, Axel Callis, gracias por estar con nosotros. Bueno, partamos, Mauricio Hoffman. Sí, pues estamos justamente o casi a una semana de la cuenta presidencial del 1 de junio y han sido semanas difíciles para el Ejecutivo, con traspiés legislativos en algunas materias, algunos ahí sorteándolos como el de la idea de legislar la reforma a las pensiones, pero recordemos lo que han sido estos días de conversaciones ahí de pasillo. A lo que se ha sumado los coletazos que siguen resonando después del viaje a China, increíblemente cuando se está cumpliendo un mes ya de ese viaje, a propósito de la presencia de los hijos de Piñera en reuniones con empresarios. Hagamos primero un barrido general de qué está, digamos, en qué pie está fundamentalmente el gobierno al aproximarse a este hito de la cuenta pública del 1 de junio. ¿Cómo pilla este 1 de junio al presidente Piñera y a su equipo? Davor. Bueno, lo pilla primero en su momento de menor aprobación de todo este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día, según la última CADEM, está con 34% de aprobación y también tiene la mayor desaprobación de su gobierno con un 54%. Eso es un pie bien débil y yo creo que es un pie en el que ya no le es fácil discutir proyectos y llevar agenda e incluso a leonar a su propia gente. Este es un nivel de aprobación donde se puede esperar que los primeros presidenciables del sector de la derecha empiecen a preferir tomar ciertas distancias del gobierno y a tomar agendas distintas y paralelas, como ya hemos estado viendo que lo ha hecho Manuel José Sandón, por ejemplo. Y también viene esta cuenta pública en un momento de algo de desorden comunicacional, algo de desorden entre los equipos, sobre todo de la moneda, donde no están siendo capaces de mantener la agenda relativamente ordenada y coordinada. O sea, solamente ayer el presidente y no sé si 3 o 4 ministros tuvieron que salir a hablar por este caso del viaje a China, que ya llevamos bastante rato y que no han sido capaces de cerrarlo todavía, donde cada pequeño detalle que sale, como que el gobierno se tropieza entre sí mismo y comete errores y vemos un desorden bastante grande. Entonces, creo que es un momento complejo para el gobierno y que tiene la oportunidad ahora de usar el discurso para intentar relanzarse tanto en cuanto a su agenda. Pero yo creo que va a ser necesario algo un poco más que eso, sino que empezar a discutir sobre cambio de elencos también. Claro, entremos a ese punto porque, Axel, acá vemos, ¿no es cierto?, a un presidente que tiene que salir a dar explicaciones en un canal de televisión y gastar un tiempo de esa entrevista para explicar lo que ya venía explicando, es decir, el viaje de su hijo, por qué fue, por qué no fue, y ojo, para que se entienda, por qué todos nos concentramos en Cristóbal Piñera Morel y no en Sebastián, porque es Cristóbal Piñera Morel el que tiene los negocios tecnológicos, y eso es lo que vale en esta discusión de fondo. A lo que voy, ¿cómo evalúas tú que primero aparece el presidente en una entrevista en Mega y al día siguiente sus ministros están dando explicaciones? ¿Qué está pasando? Davor habla de desorden. ¿Es desorden eso? No, yo diría que, o sea, sí, también es desorden, pero el desorden tiene un antecedente que yo diría que es un gabinete absolutamente gastado, deteriorado, y yo diría que el contexto actual de la cuenta pública es que se le vino el invierno al gobierno Piñera. Y el invierno no solamente como una figura literaria de tipo Game of Thrones, sino que también se le viene en el ámbito de la economía. O sea, el país sigue sin despegar, los indicadores y la expectativa económica no son positivas, entonces el contexto es casi la tormenta perfecta. Tenemos un gabinete absolutamente deteriorado, gastado, en algunos casos deslegitimado, con el caso de Chadwick, tenemos expectativas que ya no se van a cumplir y tenemos una situación de entrada del invierno que empeoran los indicadores económicos de empleabilidad y de crecimiento en general. Entonces todo eso hace que se le esté formando una tormenta perfecta, agravado, yo diría que de los problemas de tipo, entre comillas, personal, fruto de, más que no cerrar un tema, es que van apareciendo nuevos antecedentes que hacen que el tema no se zanje. Y este tema, lo conversamos acá hace una semana, este tema no se va a zanjar porque la explicación inicial fue engañosa, que es decir, mis hijos
ellos mismos se financiaron el viaje, lo cual me acuerdo que en ese minuto con Gonzalo Miller, pues, o sea, por lo menos yo puse en duda porque el Estado, el gobierno no puede vender, o sea, para pagarse alguien tiene que vender un ticket de avión, tiene que vender, valorizar, y la ley no permite. Entonces hay una explicación de origen que va a hacer que lo acompañe, o sea, lo más probable es que esta semana, antes de la cuenta pública, le soliciten, ¿no? Y no solamente en la semana, sino que durante el fin de semana, las pruebas de que Piñera dice que pagó. Entonces, una vez que se aparecen las pruebas, va a ponerse en cuestión la forma de cómo entraron esos dineros al Estado o al gobierno, a través de tesorería, a través de... Porque el gobierno no puede recibir dinero, salvo aquellas reparticiones que tengan algún servicio y están expresamente en la ley a través de tesorería. Entonces, perdona, para redondear, llegamos a una cuenta pública donde se esperaría que hubiera cambios de gabinete para darle mayor frescura y un mayor impulso al invierno que se le instala a Piñera. Ahí uno empieza a especular, bueno, entonces tendría que ocurrir antes de la cuenta del cambio de gabinete de la próxima semana, o después a poco andar, porque además en la cuenta pública el presidente Piñera empezó a generar una expectativa. En la entrevista también en Mega hace 2 noches dijo que va a haber sorpresas en la cuenta pública, algo en algún anuncio, pese a que sus aliados le piden más bien hacer balance que hacer anuncio. Y ayer se insinuó tal vez cuáles podrían ser al menos parte de su anuncio, las ahora llamadas reformas institucionales, el INE, que está cuestionado, la Contraloría, el Ministerio Público, los nombramientos de los jueces e incluso el Tribunal Constitucional. ¿Podría ser esa una buena herramienta para salir jugando con una agenda nueva, con un fresh start, como dicen los gringos? Por un lado, creo que ciertas reformas institucionales son necesarias. O sea, creo que el sistema político, incluso en su conjunto, tanto el oficialismo como la oposición, entiende que hay ciertos desafíos. Hoy en la tercera hablaba, si no me equivoco, del Consejo de Defensa del Estado, en Contraloría, de nombramiento de jueces, donde creo que hay bastante consenso en que se necesitan hacer ciertos cambios. Pero también en el mismo medio se hablaba sobre reducción de parlamentarios, por ejemplo. Claro, también. Y lo que yo veo con bien eso, oreja para la gente. Claro. Populismo puro. Y lo que yo veo con eso es que es un nuevo hashtag. O sea, tal como tuvimos el Aula Segura, Comando Jungla, Plan Retorno a Haití, Admisión Justa, Control Preventivo de Identidad. O sea, cada política pública es un hashtag finalmente que es utilizado en forma comunicacional para golpear a la oposición en algo donde tienen probablemente mayoría ciudadana, si es que el tema lo explican en forma simple, y con eso logran sortear un poco el desafío semana a semana de la encuesta. O sea, esta política del hashtag creo que es muy importante para Piñera porque le permite estar siempre con un elenco distinto de temas que logra poniendo en la mesa, y cuando uno le explota pone el siguiente, y cuando ese le va mal pone el siguiente. Pero eso es pampaón. O sea, esta semana puso clase media protegida, y lo que supuestamente era un empaquetamiento, una reforma, le duró 24 horas el anuncio. O sea, los anuncios son, o sea, lo que tú llamas hashtag, son los titulares de política pública que no logran tener un efecto, ni siquiera como dice la gente de la prensa, que dure 3 días, duran 24 horas, lo tira, aparece la gente de oposición o los académicos, lo destruyen, y después aparecen las explicaciones diciendo por qué realmente. Entonces, el día a día, el titular va escondiendo la mugre debajo de la alfombra, porque en el fondo no ataca lo principal. Y lo principal es que hay un déficit profundo de la gestión de gobierno. ¿Tú dirías también, Davor, que hay un problema de déficit de gestión de gobierno? Yo creo que hay un problema de relato. Creo que eso es lo principal. O sea, creo que o sea, que el relato se acabó. O sea, había un relato que no funcionó. O sea, realmente no sé si hubo alguna vez un relato, como que este gobierno en verdad funciona en base mucho más a iniciativas de corto plazo, con temas que lanzan la agenda, sin tener necesariamente la expectativa de que sean aprobados. Por ejemplo, el tema de admisión justa jamás tuvo ninguna viabilidad legislativa de ningún tipo, y fue un tema que fue puesto en la agenda no para convertirse en ley, sino que para ser usado como herramienta comunicacional en contra de la oposición. Y para construir hacia adelante, ¿o no? Para construir una especie como de... en un contexto como de guerra cultural, pero sin un relato que lo abarque y que permita proyectar a la derecha en general para tener credibilidad para nuevos gobiernos y para estar creciendo. O sea, lo que vemos tal como hablábamos recién es que esta
esta hashtagitis como de corto plazo hace que el gobierno pueda sortear este desafío semanal de la encuesta, donde logren subir 1 o 2 puntitos por estas iniciativas, pero al final lo que hacen es, al estar presentando iniciativa tras iniciativa tras iniciativa, pero estar presentando pocos logros, al final, en el largo plazo, aumenta la frustración y las personas se alejan cada vez más del gobierno. Claro, ahora, si hablamos de relato, ¿cuál sería el relato por el cual, digamos, también se impone Sebastián Piñera en las últimas elecciones? El crecimiento económico, pues. Nosotros les garantizamos a ustedes crecimiento económico, por lo que la nueva mayoría no fue capaz, sus reformas fueron atentatorias contra el crecimiento, bajó la inversión, etcétera. Nosotros se lo garantizamos y resulta que todo en contra ahora porque hay un problema externo más que interno. Bueno, ahí se empezó a desdibujar el relato de Axel Callizo, ¿no? O sea, claramente porque las expectativas de la campaña fueron demasiado altas, las que generó el Sebastián Piñera. Recordemos que días después de la segunda vuelta, al principio, al otro día baja la bolsa y después se pega una subida de 5 o 6 puntos, porque había una relación de inversión y crecimiento económico asociado a su administración. Lo que tenemos ahora es que los números, incluso algunos son peores de el último año de Michelle Bachelet. Entonces, generalmente, y yo diría que ese es el relato y es el relato por el cual él logró movilizar a personas que no votaban por su sector en la segunda vuelta, más el miedo, bueno, y una serie de otras cosas. Pero yo diría que el relato es ese. O sea, Piñera se vendió, entre comillas, como una persona que iba a generar mejores condiciones para invertir y crecer. Y las personas no logran encontrar trabajo. Hay sectores que ya empiezan a tener un deterioro ya mucho más importante. Él empieza a jugar con el tema de la migración durante el 2018 y la migración ya está detenida. O sea, ya no le podemos seguir echando la culpa a la migración, ya no le podemos seguir. O sea, se le empiezan a acabar los argumentos por los cuales él lograba, a lo mejor, como dice Davor, ganar tiempo para la encuesta. Pero si uno ve las encuestas serias y uno ve las encuestas que realmente no son semana a semana, sino que las que son probabilísticas y que hay un deterioro sostenido hacia la baja. Y en un contexto donde él no logra amojonar una agenda legislativa que le logre navegar, es decir, se le acaba el tiempo en términos legislativos. Con complementos ahí veo que más o menos hay coincidencia en cuanto a un diagnóstico más bien duro, crítico, adverso para el gobierno. ¿Se resuelve eso cambiando equipos o algunos nombres y caras en el gabinete o no? O le da un nuevo aire otra vez de corta duración. O sea, los cambios de ¿Y qué nombres tendrían que ser para que sea algo contundente? O sea, los cambios de gabinete normalmente son, en general, para darle nuevos enviones a los equipos. O sea, hay una promesa y supuestamente lo que se hace, y suele ocurrir, es que tú retomas la agenda desde la gobernabilidad. Es decir, más que por temas, sino que viene una semana o 2 semanas de acople, nuevos rostros, nuevos discursos. La prensa sale del foco del menudeo chico y permite hacer como un reseteado, si se puede decir. Pero si eso no va acompañado de decisiones de fondo, y en este sentido Piñera conoce bien eso, porque él hizo un cambio de gabinete en su primer gobierno, un cambio de gabinete cuando saca a 4 o 5 ministros del Parlamento y los lleva. Eso le resultó. A partir de ese minuto, Piñera retoma la agenda, hay un liderazgo y comienza a subir y termina cerca del 50% de aprobación su gobierno. Tú dices cuando sale Ginspeter. Cuando llega Chato y cuando llega Longueira, cuando llega la Evelyn Matei, es decir, produce un remesón. Davor, nos quedan 30 segundos. Sí, tal vez cuando hay un cambio de gabinete, a los gobiernos se les abren nuevas puertas, se les abren bastantes oportunidades. Y en este caso, el problema principal, yo creo, es en el estilo de liderazgo de Piñera, donde Piñera es el único presidente, es la única persona que está haciendo análisis en la moneda, es el único vocero de todos los temas. Él parece estar gobernando solo y él necesita tener al lado de él personas realmente de peso que le hagan contrapeso a sus ideas y que generen un liderazgo complementario. Y eso hoy día no se está viendo en el gabinete, sobre todo por la ausencia de Chadwick después de los problemas que ha tenido. Y yo creo que eso es parte importante de lo que necesita. Pero en el Congreso yo creo que, a diferencia del gobierno pasado, no hay tanto material como antes de reserva como para que puedan entrar. Perdona, Dado, y hay más inquietud también con respecto a los presidenciales. Ahí tú tienes un punto. O sea, ya vemos que en junio es el mes donde Renovación Nacional va a empezar a ver el tema municipal. Empiezan a aparecer cada vez más en televisión algunos presidenciales. Es decir,
lo que va a suceder es que la sábana se le va a cortar, es decir, se adelanta la municipal, por lo tanto se adelanta la presidencial, porque estas cosas van juntas. Claro, y la consecuencia es que no hay nombre a los que echar mano. Y la agenda, la agenda Bien. legislativa se va al tacho de la basura. Bien, pues agradecemos a Axel Callis, Fundación Chile 21, analista político, Davor Mimisa, fundador de Red Liberal, profesor de análisis político de la Universidad Adolfo Ibáñez, por haber estado con nosotros esta mañana.